Hola. Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad de termodinámica, que es una unidad que tiene una gran cantidad de cosas nuevas. Algunas cosas son conceptos muy importantes que hay que tratar de entender, y hay algunas cosas que también son operativamente importantes, es decir, hay que aprender a hacer problemas que van a ser bastante nuevos para ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces para empezar, hoy en esta pequeña clase introductoria, vamos a empezar viendo una serie de... eh, vamos a empezar viendo una serie de conceptos y definiciones que tienen que ver con las cosas que vamos a ir viendo en esta unidad. Bueno, entonces en principio, ¿qué es la termodinámica? Bueno, ¿qué estudia? La termodinámica es una magnitud, es una disciplina esencialmente que estudia magnitudes macroscópicas, es decir, estudia un sistema en su conjunto del punto de vista macroscópico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaban los puntos de vista macroscópicos y microscópicos? Bueno, la termodinámica, lo que se denomina termodinámica clásica, es una rama transversal de la ciencia. No se reduce solo a la química, en realidad surgió desde la física y tiene mucho que ver con la ingeniería, pero tiene muchas aplicaciones en química. ¿Sí? Y estudia básicamente intercambios de energía, y en el área de la química esos intercambios de energía van a estar relacionados con los fenómenos químicos que vimos en la unidad 1, es decir, con las transformaciones que puede experimentar un sistema. ¿Sí? La energía ya vimos que se puede manifestar de muchas formas: energía de movimiento, energía eléctrica, energía química, energía luminosa. Bueno, y en este capítulo, en esta unidad, nos vamos a concentrar principalmente en la energía química y cómo las transformaciones químicas pueden lograr que esa energía química se manifieste. ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirve la termodinámica? Bueno, como cualquier disciplina científica, la termodinámica nos sirve para entender mejor las cosas. Eso tiene que ver con la curiosidad innata del hombre, y además para poder predecir cosas. Es decir, la enorme potencia que tiene la termodinámica es su poder predictivo. Y ya vamos a ver a lo largo de esta unidad que nos permite responder preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con que en qué sentido evoluciona una reacción química, qué ocurre si aumento la temperatura, si aumento la presión. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la temperatura si yo quemo, por ejemplo, un mol de carbono en un recipiente? Es decir, hay un montón de preguntas prácticas que se pueden responder con la termodinámica. Como dijimos recién, la visión clásica de la termodinámica es macroscópica. Pero esa visión macroscópica resulta de promediar microscópicamente un montón de configuraciones que puede tener el sistema que compone, los átomos y las moléculas que componen mi sistema. ¿Sí? Esas configuraciones microscópicas de mi sistema se llaman microestados, y las vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? En general, la termodinámica clásica obtenemos valores de las magnitudes macroscópicas que van a tener que ver con el promedio de todas esas variables y no con el valor instantáneo. La parte de la termodinámica que se ocupa de esa mirada microscópica se llama termodinámica estadística. No vamos a ver casi nada de esa visión microscópica. Sin embargo, un poco de esa visión ya la vieron ustedes cuando vieron la teoría cinética de los gases ideales, porque la ecuación de la energía cinética es 3 medios de RT es una ecuación claramente que viene de la termodinámica estadística. Bueno, la termodinámica, como toda ciencia o toda disciplina científica, está basada en principios. Y hay 3 principios en la termodinámica que se llaman leyes de la termodinámica. Primera ley, segunda ley y tercera ley de la termodinámica. Son leyes, pero en realidad son leyes que no se pueden demostrar, son leyes que vienen de la observación experimental, tienen un amplio sustento empírico, y por eso las llamamos leyes, pero en realidad las podemos llamar principios o axiomas. A partir de esos 3 principios de la termodinámica se pueden deducir un montón de cosas jugando con la termodinámica, con la matemática, como vamos a ver más adelante.
Bueno, un poquito de notación. Lo primero que tenemos que entender es que la termodinámica subdivide el universo, que sería el todo, en lo que denominamos sistema, que es la porción del universo que estamos estudiando, y ambiente, que es todo el resto del universo. Hay una barrera que puede ser real o imaginaria, es decir, puede ser la pared de un recipiente o puede ser algo que nos imaginemos nosotros, que es lo que separa el sistema del ambiente. El ambiente en realidad no nos interesa, pero sí interesa qué restricciones o qué condiciones lo fuerza sobre el sistema. Bueno, para estudiar un sistema, esto ya lo estuvimos viendo un poquito en la unidad 1, nos tenemos que referir a los estados del sistema. Y estos estados tienen que ser estados bien definidos, que son lo que se denominan estados de equilibrio. Son estados en los cuales las variables del sistema no cambian en el tiempo. Y las variables pueden ser presión, volumen, temperatura, composición, etc. ¿Sí? Esas variables se llaman variables de estado. No necesitamos tener todas las variables de estado para tener bien definido el sistema. Por ejemplo, si yo les digo que el agua está a 30 grados y un bar, hay otras propiedades que automáticamente quedan definidas, como por ejemplo la densidad o el índice de refracción. Bueno, entonces repetimos que los principios de la termodinámica se dedican a estudiar estados de equilibrio, son procesos que van a ocurrir entre dos estados de equilibrio diferentes, que lo llamamos inicial y final, y el tiempo no me importa, es decir, el tiempo no es una variable interesante en la termodinámica, a diferencia de lo que era en la cinética química. Bueno, siguiendo con estas clasificaciones que nos gustan tanto a los científicos, podemos clasificar a los sistemas de distintas maneras, es decir, les podemos poner adjetivos según las propiedades que tienen. Bueno, un primer tipo de sistema se llama sistema aislado, que es aquel que no permite intercambio ni de materia ni de energía, es decir, tiene una pared que lo separa del medio, que no deja pasar ni energía ni materia. Esto sería, por ejemplo, un termo perfecto y totalmente sellado. Los sistemas que se llaman abiertos permiten las dos cosas, que intercambie materia y energía. ¿Sí? Por ejemplo, un vaso de agua, como está esquematizado en la transparencia, abierto, va a permitir que el agua se evapore, es decir, se está intercambiando materia, y a su vez, si la temperatura del cuarto donde está ese vaso baja, va a bajar la temperatura del vaso, es decir, va a intercambiar energía con el ambiente. Y se llama sistema cerrado a un sistema que puede intercambiar energía, pero no materia. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un recipiente hermético que lo que puede intercambiar energía a través de sus paredes, va a estar cerrado, pero va a poder intercambiar materia. ¿Sí? Esos son los sistemas que vamos a estudiar típicamente en este curso. Bueno, los estados se describen a partir de ciertas variables que llamamos funciones de estado, que van a depender solamente del estado del sistema y no les va a importar cómo llegaron a ese estado. Esas funciones de estado pueden ser las que ya vimos en la unidad 1, la temperatura, la presión y el volumen, y hay algunas nuevas que vamos a ver, como por ejemplo la energía interna, que es la energía almacenada en ese material, que va a ser la suma de la energía potencial y la energía cinética. Esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Algunas de estas funciones me permiten definir el resto, ¿sí? Y hay algunas cosas que se llaman ecuaciones de estado que me permiten vincular estas funciones de estado entre sí. Por ejemplo, la ecuación de estado de los gases ideales que ya vieron. Las funciones de estado a su vez las podemos clasificar en funciones que son intensivas, quiere decir que no dependen del tamaño del sistema, la presión, la temperatura, la composición. Por ejemplo, si yo tengo agua de mar, en una porción de agua de mar, la composición va a ser la misma y no importa que yo la mide en un pedazo o en el otro pedazo. O la temperatura va a ser la misma también. Y hay otras propiedades que dependen del tamaño del sistema, como por ejemplo el volumen o la energía interna. Si tengo un mol de un gas,
no va a tener el mismo volumen que 20 moles y no va a tener la misma energía que 20 moles. ¿Sí? Las propiedades extensivas muchas veces nos conviene relativizarlas por el tamaño del sistema. En general las dividimos por el número de moles y pasamos a tener una propiedad intensiva. Por ejemplo, si dividimos el volumen por el número de moles, se obtiene una magnitud que se llama volumen molar. Muchas veces en el curso vamos a describir estas magnitudes con una rayita arriba, es decir, una B con una rayita arriba, la vamos a llamar volumen molar. Y por último, los procesos también los podemos clasificar de acuerdo a qué características tienen. Los procesos que ocurren sin intercambiar calor, es decir, los procesos que ocurrirían adentro de un termo, se denominan adiabáticos. ¿Sí? El calor es una magnitud que estoy hablando de ella, aunque la vamos a definir mejor un poquito en la próxima clase, cuando veamos primer principio, pero más o menos todos tienen en claro de qué se trata. Los procesos que ocurren a temperatura constante se llaman isotérmicos, los que ocurren a volumen constante isocóricos, a presión constante isobáricos, y por último hay un tipo de proceso que es un proceso medio imaginario, y es un proceso en el cual el sistema en todo momento está en un estado de equilibrio. Esto involucra hacerlo de una manera extremadamente lenta. Por ejemplo, si estamos pensando en una compresión de un gas, si comprimimos un gas con una jeringa, con un émbolo, si realizáramos la compresión de una manera muy lenta, la presión siempre estaría bien definida dentro del sistema. Si yo lo hago a lo bestia, comprimiendo de a una, la presión al principio va a ser diferente en la parte de arriba que en la parte de abajo, y ese proceso sería un proceso no reversible o irreversible. ¿Sí? Bueno, entonces con esto terminamos. Dejamos de compartir la pantalla. ¿Sí? Y bueno, entonces con esto nos despedimos y bueno, en la próxima clase vamos a seguir trabajando sobre este tema y en particular vamos a empezar a trabajar sobre el primer principio de la termodinámica. Bueno, chao.